Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto tenerles con nosotros y creo que se está corriendo la voz de este tema que de veras está a la vanguardia en estos días complicados que estamos viviendo con aflicciones y dificultades. El tema que estamos revisando, la serie se llama Lo que Dios busca. Y hoy en estas sesiones que tendremos, tenemos a gente de casa, pero muy especial, como el doctor en dichología y también en divinidades, Sergio Anaya, bienvenido. Saludos, mi querido Felipe, un gusto estar aquí, saludos a todos. Y bueno, nuestro productor que a veces nos hace el favor de subirse a también participar, Pipe del Castillo. Gracias, un gusto. Comunicólogo, pastor, teólogo y papá. Ay, no, eso de teólogo no sonó raro, sonó raro. Sí. Te pedimos que nos apoyes copiando el link de esta transmisión donde tú la estés recibiendo o tomándola si la estás en una televisión, escribiéndole a algunos a tus contactos y amigos que se conecten, y ya que el tema creo que es estupendo y nos va a ayudar de manera de bendecirnos y a enseñarnos cómo acercarnos a Dios. Pues comenzando con el tema de las sesiones, estas sesiones que estamos iniciando, ya tenemos varias sesiones que han sido fabulosas. Ha estado Angélica con nosotros, ha estado Ofir con nosotros, ha estado Sergio con nosotros, y vamos a continuar lo que Dios busca. ¿Qué busca Dios? Adoradores. Y esto viene de aquel encuentro con Jesús y la samaritana en Juan capítulo 4, donde la samaritana le preguntó cuál es el lugar de la verdadera adoración. Los samaritanos adoraban en un monte llamado Gerizim y los judíos en los montes de Sión. Y Jesús dijo, bueno, la salvación viene de los judíos, como enfocando, se está adorando bien en Jerusalén, pero no te voy a decir eso, te voy a decir lo que de veras es importante, la actitud. El Padre busca adoradores. Y bueno, desde que el hombre fue creado allá 4000 años antes con Adán, sigue buscando para cuando se encuentra Jesús con la samaritana, y que le adoren en espíritu y en verdad. Adelante, Sergio. Sí, estamos hablando de, yo diría que uno de los temas medulares de la vida espiritual, porque obviamente es parte de la comunión con Dios. Yo soy un firme convencido que no podemos tener comunión con Dios si no tenemos obviamente el vehículo de la adoración, ¿no? Inclusive yo lo considero como parte de, ¿no? Si yo tengo comunión con Dios, entonces yo tengo una vida de adoración, entendiendo, como vamos a tratar de explicar en estos análisis, lo que eso representa, ¿no? Pero es parte de la comunión con Dios y debe ser parte integral de nuestra vida diaria y nuestro caminar con Él, porque creo que muchas veces hemos como que estructurado la adoración como algo que se hace dentro de las reuniones y durante el tiempo específicamente donde cantamos al Señor. Y creo que una de las cosas que Dios nos ha estado hablando es que hay muchísimas más formas y elementos de manifestar adoración que solamente el canto, ¿no? Entonces veámoslo como parte de mi comunión con Dios, así como oro, así como leo la palabra, así como me congrego, así como obviamente comparto de Cristo, tengo que ver mi adoración a Dios como parte integral de ello. Pipe. Pues yo creo que el tema de la adoración es muy relevante, porque creo que hay un pasaje que me llama mucho la atención, donde Jesús es tentado por el diablo y le dice el diablo a Jesús: yo te voy a dar todo esto, los reinos, la gloria, si tú te postras y me adoras. O sea, qué tan importante es la adoración cuando el mismo diablo, de una manera engañosa, a manera de tentación, y pues algo atractivo, porque una tentación tiene que ser algo pues atractivo, si no, no es tentación, le propone a Jesús: si tú me adoras, te voy a dar esto. Qué tan importante es la adoración, o sea, que Jesús, Dios lo sabe, porque busca adoradores. Incluso el mismo diablo lo sabe, porque le está diciendo a Jesús: oye, tú me adoras y yo te doy todo esto, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante que tenemos que definir y practicar, como viene dice el pastor Sergio, en nuestra vida como parte de nuestro buscar a Dios. Es que lo que adoramos es lo que consideramos más importante, y generalmente tiene que ver con, hablando en general, una deidad. Nosotros como cristianos, el enfoque que Dios tiene, que tenemos hacia Dios, y la importancia que Dios tiene en nuestra vida. Yo quisiera leerles dos definiciones que encontramos sobre adoración en dos diccionarios, y luego entrar a un pasaje que yo creo que una de las personas en la Biblia que más nos enseña de adoración es el rey David. Y vamos a ver algo que expresa la Biblia, y vamos a ahondar un poquito en el asunto del rey David, porque él no era una persona
en sí, en su infancia, en su nacimiento, que se viera que iba a convertirse en quien se convirtió, el rey más importante de Israel y un tremendo adorador que escribe un montón de los salmos. Pero quería citarles la definición de adoración. Dice un diccionario normal: la adoración es un sentimiento que se manifiesta externamente de manera gesticular o con acciones que demuestran la sumisión y el amor de la persona que adora hacia el ser animado o animado adorado. Quien acepta los preceptos de una fe o religión se compromete a adorar al Dios de esa religión como verdadero y se compromete a seguir los rituales y requisitos en sus reuniones para rendirle homenaje. La adoración tiene que ver con la oración. Es la oración el principal ritual de adoración que acepta la mayoría de las fes religiosas, dejando siempre a salvo lo más importante, que es hacer la voluntad del Dios que adoran. Muchas religiones exigen que la adoración se practique no solo en el ámbito privado, sino también en determinados sitios o santuarios para adorar de una manera con otras personas o en comunidad. Ahora, la adoración cristiana. El significado de la palabra traducida adoración en el Nuevo Testamento es la más conocida, es la adoración de la raíz griega de la palabra proskuneo, que significa postrarse delante, arrodillarse delante. La adoración es una actitud del espíritu, es una actitud más que solo una acción, debido a que es una acción interna e individual. Los cristianos adoran constantemente los 7 días de la semana, no solo cuando se reúnen en forma corporativa. Cuando los cristianos se reúnen de forma corporativa, hacen una reunión o un culto de sus vidas entregadas a Dios. También se tiene que enfatizar que se adora individualmente, aun siendo parte de una congregación. No se excluye una de la otra y cada participante está consciente de que adora a Dios de forma personal e individual. Definiciones de la adoración. Una definición de un diccionario bueno, que es el diccionario Larousse, y el otro un diccionario bíblico. Yo añadiría lo que acabamos de escuchar, que de alguna manera nos debe ayudar a aterrizar un poquito el tema, que tenemos que empezar a ver la adoración como la definición de dónde está inclinado nuestro corazón. Nosotros vamos a tener la tendencia a adorar hacia donde está nuestra atención, hacia donde está nuestra devoción y hacia donde se inclina nuestro corazón. Esto es tan importante que si lo analizamos, es la razón principal por la que el pueblo de Israel tuvo que pasar por una cautividad. Sí. O sea, los aspectos de cautividad, los 70 años de desolación, de cautividad que la Biblia nos marca, tanto de Samaria o el reino de Samaria como el reino… Cuando los de Babilonia los conquistaron y los esparcieron. Sí. Cuando la Biblia era de Nabucodonosor y todo lo que leemos a finales de Crónicas y obviamente de los libros de Reyes y algunos de los profetas que nos hablan un poquito de eso, tiene el propósito de ello. Es decir, el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo idólatra, había inclinado su corazón a otros dioses por la contaminación, digamos, de las culturas, del contacto, la convivencia, no supieron cumplir lo que Dios les dijo. ¿Se acuerdan al principio de entrar a la tierra prometida? Tienes que literalmente raer de la faz de la tierra, porque si no ellos van a contaminar tu corazón. Y empezó a suceder, se empezaron a casar, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel con personas de otros pueblos, de otras tribus, y empezó todo ese aspecto en la educación, en la formación, a generar un desvío de lo que representaba la pureza de la inclinación del corazón a Dios. Y ahí empezó a desvirtuarse la adoración, hasta que llega un punto, hablando generacionalmente, que ya lo que hacía el pueblo de Israel ya no tenía más que ver más que protocolos. Lo que mencionaban ahí ya era algo más externo que interno. Hasta que dice Dios en Isaías 5: este pueblo de labios me honra, y ahí está la clave, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ya no era una actitud, era simplemente cumplir un rito, un requisito. Entonces convirtieron la adoración, que tiene que ver algo, como mencionabas, más con una actitud, algo interno, algo que sale del corazón, algo que define obviamente lo que hay dentro de mí, en un protocolo, en un procedimiento, en un rito, en un cumplirle a Dios, y dejó de ser adoración, se convirtió en algo solamente externo. Wow. Pues eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver de David en el pasaje que vamos a analizar. La adoración, por eso Jesús dijo que los adoradores que busca
son en espíritu y en verdad. La actitud interna. Sí, yo creo que esa actitud viene inspirada, esa actitud correcta para adorar viene inspirada por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso a mí me llama la atención, dice que en espíritu, ¿verdad? Para mí eso es con un entendimiento de que no es algo superficial, sino es algo interno, es algo tuyo, es algo que nace de lo más profundo de quien tú eres, el Espíritu, y obviamente dirigido por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña, el que nos dirige, nos motiva, nos corrige para poder adorar de la manera correcta, porque que conoce el corazón de Dios. sí, porque el corazón que hablaba el doctor Sergio, el corazón para adorar es el corazón que no busca lo suyo. El corazón de adorador o el adorador no está enfocado en lo suyo, sino en darle placer, en complacer a quien adora. Entonces, un corazón correcto, ¿verdad?, es el que tiene el Espíritu Santo, que te lleva a complacer el corazón de Dios, ¿verdad? Un corazón que tiene ese corazón de adorador es alguien que va a buscar siempre agradar a Dios en todo lo que haga. Y en verdad es que es de acuerdo a lo que Dios dice. Porque la gente puede decir, pues yo adoro a Dios como yo quiero o como yo se lo doy. Pues sí, ¿verdad? Hay un margen de que cada quien tiene su estilo y cada uno de nosotros es diferente, pero la verdad es una, y esa está en la palabra de Dios. Sí. Y ahí Dios dice cómo le gusta que lo hagamos. Sí, también yo creo que tiene que ver con el aspecto de sinceridad, porque como decía el pastor Sergio, o sea, en el pasaje que leyó, a veces lo hacemos, parece que estamos adorando de labios para afuera, pero no somos genuinos en nuestra adoración, no somos genuinos en nuestra intención, no somos genuinos realmente, simplemente es un protocolo, es algo más, es algo, un cumplimiento, pero no es algo sincero, no es verdadero. Entonces tiene que ver obviamente con la verdad de la palabra de Dios, pero yo creo que también tiene que ver con una sinceridad de que sea algo genuino, no sea algo protocolario o algo ritualista solamente, porque entonces no cumple su esencia. Entonces el peligro al adorar es que se vuelva solo una acción externa y no proceda de dentro del corazón. Y tomemos en cuenta lo que dice la Biblia sobre el hombre. Dice la Escritura que cuando Jesús estuvo en esta tierra, conocía el corazón de las personas. Y en la adoración es exactamente lo mismo, no hay nada que nosotros podamos ocultar delante de Dios. Entonces el que a final de cuentas va a recibir la adoración, o de alguna manera valorar la adoración o la calidad de la adoración o la intención de la adoración, es Dios, porque es el único que puede y que conoce nuestro corazón. Entonces ahí sí, en la adoración podemos a lo mejor vamos a decirlo así, cautivar a los demás o llamar la atención de los demás. Mira qué bonito adora, mira qué bonito, pero eso delante de Dios no funciona, ¿no? Entonces cuando una persona entiende, que es algo que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O por lo menos tenemos el riesgo que nos pase, ¿no? Estamos demasiado pendientes del qué dirán, de lo que piensan los demás, estamos demasiado pendientes del entorno, que a veces podemos caer en poses, ¿no? O sea, que se vea, mira, que se den cuenta que estoy adorando, no, y entonces ya se vuelve algo que no tiene valor delante de Dios, porque ya la intención del corazón ya no es agradar a Dios, como decía Pipe, sino ya la intención del corazón de la persona es que los demás se den cuenta, que me valoren, que me tomen en cuenta, que a lo mejor con esto ya me dan chance de que yo suba la alabanza o algo así por el estilo, qué sé yo, ¿no? Pero ya no entra entre un esquema que podemos decir de algo genuino en la adoración. Entonces vamos a ir a un ejemplo bíblico de una persona que es conocida entre varios atributos que tiene por ser un adorador. Si yo le dijera a Felipe que es el que dirige mucho la alabanza en nuestra congregación y dirige a toda la congregación los domingos, las reuniones, a alabar y adorar a Dios, ¿quién es el que tiene corazón de adorador en la Biblia, Pipe? No, pues yo diría que el ejemplo muy claro es el rey David, ¿no? El rey David es alguien que tenía ese corazón para adorar y que inspira, que te da un ejemplo de una vida de alguien que vivía adorando y que se caracterizó por eso. Aparte, la definición, no sé si se fijaron, dice que la expresión más común de adorar es la oración. Y bueno, David escribe la mitad tal vez o más del libro de los Salmos, 150 capítulos en el libro de los Salmos, la mayoría de ellos, una gran cantidad de ellos, escritos por el rey David, que era rey. Y también estas oraciones
contenidas en los salmos. Lo que la gente no sabe, Pipe, en general, es que los salmos, antes de ser solo oraciones, eran canciones. Todos los salmos tienen una pauta musical. Sí, de hecho, yo le diría que las canciones o los cantos de adoración son oraciones con melodía. Sí, o sea, creo que una buena, vamos a decirlo así, una buena canción que te inspira, que te motiva a adorar a Dios, es aquella que nace de un corazón genuino, sincero, pero que es como una oración. Muchas de las mejores canciones que te llevan a adorar a Dios, que te impulsan, son oraciones. Muchas veces yo he usado la expresión, haga esta canción su oración el día de hoy. Lo que esta canción dice no solamente lo está escrito porque sí, porque suene bonito, poético, sino dígaselo con todo su corazón como una oración. Obviamente la música y la melodía pues conecta con tus emociones, con tus sentimientos, para que esa canción pues, la sientas y lo puedas expresar de una mejor manera. Pero las canciones, muchas de las canciones son oraciones con melodía. Y no está mal expresar nuestras emociones a Dios. No, mientras no sea la principal motivación. El problema es que muchas veces vemos la adoración como algo que yo tengo que tener un estímulo, ¿no? Y la realidad es que no es el propósito de, ¿no? O sea, defino si está buena la adoración o no está buena de acuerdo a cómo me sentí yo, ¿no? Y creo que eso es o debe ser solo un efecto, un resultado o una consecuencia de una verdadera y genuina adoración, ¿no? Entonces, las emociones tienen su lugar, pero no es el vehículo principal que debemos usar, porque entonces tendremos una adoración anímica y no una adoración en espíritu y en no verdad. podríamos adorar en un momento de tristeza, cuando los ejemplos en la Biblia, si recordamos un análisis del excelentísimo e ilustrísimo Ofir Peña, nos decía que el principio de la primera mención, cuando en Génesis 22 Abraham y Isaac suben el monte de Moria, y donde dice Abraham, yo y el muchacho iremos a adorar, pues Abraham no va cantando porque va a sacrificar a su hijo. Es un momento de crisis, un momento de dificultad, y muchos otros pasajes en la Biblia que hablan de adorar son momentos en un ambiente emocional de tristeza o de crisis, y aún ahí, o más bien ahí en especial, hay una adoración que se levanta a Dios. Inclusive yo creo que esa sería una prueba de la verdadera adoración. Si yo solamente puedo adorar cuando me siento bien o cuando estoy estimulado o cuando de alguna manera las cosas me salen bien y siento que Dios está de mi lado y me respalda y hace lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, pero cuando viene una crisis, una dificultad, una prueba, omito o detengo de alguna manera, no puedo manifestarla, creo que ahí tendríamos que considerar qué tanto lo que estoy haciendo es una genuina adoración. Porque si yo no puedo adorar, como bien mencionan, hay muchos pasajes que la Biblia nos marca en relación a ello, cuando estoy pasando una situación difícil, entonces mi adoración no es genuina, porque estaría adorando a Dios por lo que Él hace y no por lo que Él es. Y la adoración es decirle a Dios que es, y que yo lo amo por quien es Él conmigo. Exactamente. Muy bien, pues vamos a entrar al pasaje, porque como que nos tardamos hoy en entrar. Este pasaje sobre David está en el segundo libro de Samuel. Es un pasaje paralelo a Crónicas, ¿verdad? Que hay otro libro de la Biblia que también lo menciona y cambia el nombre del personaje que está involucrado. Aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 24, le llama Arauna, y en el libro de Crónicas, ¿verdad, Sergio? Le llama Ornán, pero es el mismo. Es el mismo pasaje. Y dice que era un jebuseo. Eso es interesante. Sí, muy interesante. Que era del monte de Jebús, o de la antigua ciudad de Jebús, que David conquistó, a la misma que tomó la cabeza de Goliat cuando venció a Goliat y le cortó la cabeza y les mostró la cabeza. Esa ciudad de Jebús fue la que fue la futura capital de Israel, ¿va? Vamos a leer el pasaje. No sé si de dónde lo leemos, Sergio. Habíamos señalado del verso 21 al verso 25, que es el pasaje principal, o si se quiere explicar por qué está eso. Si quieres leer, y luego Sergio nos explica por qué vino esa situación. Del 21 al 25, capítulo 24, segundo libro de Samuel. Sí, dice: y ahora Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey.
Luego dijo Arauna al rey: Señor tu Dios, el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Este es un pasaje, amados, que me llama mucho la atención, Felipe, porque si alguien nos enseña la adoración en momentos de tristeza o de dificultad, es el rey David. Tenemos otro caso que no hemos analizado, pero es lo que se conoce como el quebrantamiento de Usa, donde David intenta traer el arca a Jerusalén y la riega, lo hace a su manera, no funciona. Este hombre Usa quiere tocar ayudando a los bueyes, tocando el arca para que no caiga, y bueno, muere. David se entristece y dice la Biblia que sintió temor, tristeza, envió el arca a casa de Obededom, Dios bendijo a Obededom, pero después dice la Biblia que cuando David corrige su error y empieza a hacerlo con los levitas, como debe ser, con las maderas de acacia en los hombros, más tardado, más difícil, pero a la manera de Dios, dice la Biblia que dio 6 pasos, se detuvo y ofreció holocaustos al Señor. Ahí vemos un caso donde David convierte un fracaso, una derrota, un momento difícil en su vida, una situación que literalmente tuvo consecuencias, en una victoria en el sentido de honra y de reconocimiento de adoración a Dios. Pero este pasaje es muy similar, todavía más complicado diría yo. David se le ocurre hacer un censo, y el mismo, te acordarás, Joab, que era su general, le dice: ¿para qué vas a hacer eso? Total que David, no hubo razón que lo evitara, hizo un censo, y a la mitad del censo Dios le manifiesta su enojo, porque obviamente era como una señal de orgullo o de, vamos a decirlo así, de soberbia, y entonces le da a escoger a David 3 cosas. Una, pues tenía que ver con cuestiones de enemigos, 2 de ellas, y la tercera tenía que ver, aunque eran solo 3 días, con una peste. Y David escoge caer en manos de Dios en lugar de manos de sus enemigos. Eso tiene también su chiste, pero no lo vamos a analizar hoy. El punto es que al tercer día que está la peste, habían muerto, si no mal recuerdo, más de 24,000 personas. 70,000 personas, imagínate, habían muerto en todo ello. Entonces, literalmente, David entra en una situación de: Señor, mátame a mí. O sea, el que la regó fui yo fui el que cometió el error, yo fui el que abusó de mi autoridad, de mi posición, entonces, ¿por qué tienen que morir los demás? Mátame a mí. Y en ese momento la Biblia nos habla que Dios envió un ángel. Precisamente estaba el ángel, digamos, de la muerte en esa era, la era de Arauna o de Ornán, y ahí entonces Dios indica que David, para que pare la mortandad, ofrezca sacrificios al Señor. Y de pronto pareciera que todo se le acomoda a David. Llega a la era de este hombre, digamos, al territorio, a la tierra, ¿no? Que es el pasaje que leímos. Que es el pasaje que leímos. Y el hombre, pues obviamente es el rey. O sea, piensa que el rey llegara a tu casa y te dijera: oye, quiero hacer una convivencia en tu casa y quiero traer a los secretarios de gobierno acá. Oye, pues o sea, tú quieres quedar bien con el rey, ¿verdad? Entonces le dices: no, hombre, aquí te presto las mesas, las sillas, lo que necesites, si es necesario, aquí yo tengo cubiertos. Este hombre le ofrece a David todo. Le ofrece entregarle la era, le ofrece entregarle el holocausto, o sea, los bueyes, le ofrece entregarle la leña, o sea, todo. De alguna manera le está ofreciendo a David que ofrezca un sacrificio gratuito, que no te cueste nada, que sea algo cómodo, que no te represente ningún esfuerzo, que no tengas que hacer absolutamente nada para obviamente hacerlo. Y hubiera sido lo más fácil que David dijera: pues ya está. Con esto, de todas maneras, el resultado va a ser el mismo, y ahí es donde encontramos la actitud o la respuesta de David en relación a eso. Mira el versículo 22 y 23, Pipe. Y Arauna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Te doy los bueyes para el sacrificio, los trillos que eran de madera y los yugos de los bueyes para que sean la leña que los queme, donde se hacen. Y todo esto, oh rey, Arauna te lo da. Luego dijo Arauna al rey: el Señor tú sea propicio. Y el 24 dice, como buen mexicano, si fuera mexicano el rey David: ay, vénganos tu reino. Pero dice, el rey le dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Y ahí está la frase notable de esta porción: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cuesten nada.
Yo creo que ahí la clave es precisamente el valor de lo que ofreces. Creo que la adoración siempre tiene que ver con sacrificios, por eso vemos en muchas porciones que cuando adoraban ofrecían un sacrificio, construían un altar, lo cual habla de un esfuerzo, el hecho ya de construir algo con tus propias manos, o sea, son piedras, o sea, no, si alguien ha cargado una piedra, no es como que sea como cargar ahí, no sé, un bolillo o algo por el estilo, sino son cosas pesadas y luego acomodarlo, todo habla de un esfuerzo, de algo que te cueste. Y me gusta esta actitud porque nos habla del verdadero corazón de la adoración. Creo que el corazón o el entendimiento de la oración es: tengo que dar algo que realmente me haya costado, que sea algo que sea valioso. Y creo que cuando tenemos esa actitud, eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Cuando venimos, precisamente es en los tiempos difíciles, cuando no sentimos, no queremos, no nos place, no queremos saltar en un tiempo de alabanza en la congregación, no queremos levantar las manos, no nos nace agradecer, no nos nace hacer nada, quisiéramos estar apachurrados, pero creo que es en esos momentos donde uno se ofrece, se esfuerza, se obliga y da algo que le cueste. Y eso, cuando hacemos eso, creo que es cuando tiene mucho peso lo que le ofrecemos a Dios, y eso se vuelve como algo agradable a Dios. Yo, añadiría algo a esto que está diciendo Pipe, que me parece muy importante, interesante. ¿Cómo compararíamos esta situación de David con Arauna o con este hombre, con este Jebuseo, con la actualidad en una congregación en los tiempos de alabanza y adoración? O sea, ¿cómo podríamos? Porque a veces nos puede suceder lo mismo, ¿no? O sea, ser potencialmente un David y encontrarnos en una situación donde llegamos a una reunión donde el grupo alabanza pone todo. O sea, ponen la música, ponen el canto, ponen obviamente el haberse preparado antes, me imagino, la oración, en algunos casos el ayuno, la intercesión, el estar obviamente en comunión con Dios, la santidad, ¿no? O sea, literalmente, si no tenemos cuidado, nos puede suceder cada reunión, ¿no? Que el grupo alabanza sean los Arauna y que yo me quedo nada más y mi única, vamos a decirlo así, actividad es cantar. Si yo solamente canto el día de reunión, pero no me involucro en todo lo que nos acaban de mencionar, yo estoy actuando como lo que Arauna le proponía a David: ustedes pongan todo, yo canto, si bien me va, y si no, pues hasta con los brazos cruzados, ¿no? Y decir, pues pasé el tiempo de alabanza y oración, sí, pero no participé, no fui parte. Entonces no le ofreciste nada. No le ofrecí nada. Entonces llegué y salí en términos de adoración igual, ¿no? Y ese es el riesgo que creo que podríamos tener si no tenemos cuidado nosotros, en que Arauna nos contagie de la idea de: tú no tienes que hacer nada, yo me encargo de todo, tú nada más con que estés, ¿no? Vente tú nada más, porque tú eres el rey. Y corremos el riesgo de no entender la actitud de David. David entendió: si yo acepto eso, entonces es la adoración de Arauna, no es la adoración de David. Y él entendió que se trataba de adorar a Dios él. La palabra de Dios para todos dice del versículo 24: yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Entonces, el principio aquí es que la adoración, fíjense hasta dónde va esta expresión tan clara, debe ser costosa, y lo vemos en todos los momentos. Abraham ofreciendo al hijo, los magos del oriente trayendo tesoros que cargaron, claro, no los cargaron ellos, sino los animales en los que los traían, pero 9 meses, 1 año. Lo vemos en cada pasaje con la mujer, la hermana de Lázaro, María, que Jesús ha resucitado, es hermano, capítulo 11 de Juan, y en el capítulo 12 ella está rompiendo un perfume de alabastro de 355 mililitros, 1 libra, dice la Biblia ahí, de nardo puro de mucho precio, y que Judas, que a lo mejor había trabajado en el Monte de Piedad en su tiempo, lo cotizó en 300 denarios, el salario de 1 año de un obrero, de una persona, el jornal de 1 año. Todos los pasajes de la Biblia alineados sobre la adoración en que debe ser costosa. De manera que si le das algo barato a Dios, como tú dices, o decimos, venimos a la reunión y medio la pasamos, ay, que ya acaben de cantar, ¿cuánto tardan cantando? Qué fastidio cantando. No le estamos dando a Dios con la actitud ni con las expresiones corporales.
algo que nos cueste. Por eso la Biblia dice en el Salmo 149 y 150 que con danza, con pandero, que levantemos la voz. Todas estas son expresiones que en cierta medida requieren un esfuerzo. No es siéntense y escuchen un concierto. No venimos a escuchar un concierto, venimos a ofrecerle sacrificio a Dios, y no por los pecados, sino por gratitud, por amor, por estar felices de que Él nos ha amado y nos ha rescatado, y eso es adorándole. Sí, yo creo que ahí también es importante analizar y ver que dependiendo de la persona es lo que te cuesta, porque no a todos les cuesta lo mismo o tiene el mismo valor lo mismo. Por ejemplo, vemos en algunos ejemplos en la Biblia que había en el tiempo de Jesús una viuda, ricos que daban cantidades exorbitantes. De Lucas 21. Exactamente, pero para ellos pues era algo, pues les sobraba, pues era como que algo más, y era algo valioso, claro, pero la viuda dio algo muy pequeño a los ojos de los demás, pero que a ella le estaba costando todo. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué es lo que te cuesta a ti? Cuando vienes, ¿qué es lo que vas a dar? Y que tú te asegures que eso que estás dando te cuesta, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien que viene todo dolorido, ¿verdad? Que viene muscularmente adolorido, el hecho de saltar, pues es un gran esfuerzo, y te lo doy a ti, Señor. Una persona mayor, ¿verdad? Pero pues a lo mejor para alguien que está pleno, pues saltar y aplaudir, levantar las manos no cuesta nada, y lo disfruto y todo. Entonces creo que también tiene que ver con eso, y el hecho de participar. Entonces que lo que le ofrezcamos a Dios realmente sea algo que nos cueste, algo que es valioso para nosotros. Ahora vamos a terminar, que son unos pocos minutos realmente los que nos que quedan, con lo que vamos a iniciar el próximo análisis, y es con David el adorador. ¿Cómo decirlo a toda la audiencia, especial a los que leen bastante la Biblia? David nunca debió de ser rey. David nunca debió poder accesar a la presencia de Dios, ni siquiera al tabernáculo donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, David tiene el arca de Dios en el jardín de su casa, se mete a adorarlo al frente del arca como el sumo sacerdote, que solo podía entrar una vez al año, compone salmos y inventa instrumentos para adorar a Dios 24 horas, y levanta sacerdotes que no son levitas o de la tribu de Leví. El Salmo 51, muy conocido por nosotros, donde aquella famosa oración del arrepentimiento de David: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, realmente está hablando del nacimiento de David y de todo el conflicto que David tuvo con sus hermanos, hasta con su papá, cuando el profeta Samuel viene y le pide que le presente sus hijos, y su papá Isaí trae a 7 de los 8 hijos que tiene, y no es que tenía mala memoria y se le olvidó a David porque ya estaba viejito, no lo quería traer, y sus hermanos constantemente lo atacan. Por ejemplo, en el Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Qué es ese problemón que tiene David en su casa con sus hermanos? Pues se puede definir lo que está escrito en Deuteronomio 23:2. Si alguno de ustedes dos no lo lee, porque creo que todos nosotros que estamos conectados aquí, qué bueno que estás conectado. No olvides que la próxima semana estamos en los miércoles a las 8 en los análisis bíblicos. Pasa la voz, pero escucha lo que la porción bíblica de Deuteronomio 23:2 dice. ¿Quién la quiere decir así con fuerza? Sí, yo la digo: no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Señor. Sergio, no entrará. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo obviamente es alguien que no es un hijo legítimo, que nace fuera del matrimonio, fornicación o alguna cuestión, obviamente adulterio fuera del matrimonio, y que obviamente de manera bíblica es algo muy fuerte, ¿no? Porque es literalmente como si no tuviera los elementos requeridos para presentarse delante de Dios, ¿no? Entonces, pues obviamente los que saben de todo esto, los teólogos, hablan de David como alguien que lamentablemente
pues no fue formado nació fuera del dentro de matrimonio lo de que es Isaí. la relación de Isaí con su esposa. Es ¿no? hijo de Isaí, pero no de su esposa. Es correcto. Entonces, pues consideran muchos teólogos y eruditos de la Biblia que esa es la razón del menosprecio del padre y obviamente de todos los hermanos, de la familia y obviamente todo lo que se complicó. Y la explicación del Salmo 51, que sí está escrito ahí en el verso 5. Sí, donde habla que literalmente en maldad he sido formado. Es decir, el pecado no es tener relaciones un esposo con una esposa, con todo respeto, eso no es pecado. Pecado es una relación fuera del matrimonio. Claro. Entonces eso nos da mucha luz sobre la condición de trasfondo del rey David, que obviamente, como dice Felipe, no se consideraba apto para una función de sacerdocio, en este caso de rey. Pero ni de rey. Ni de rey. Y obviamente Dios, David es un prototipo Rompe todo. de Dios rompiendo los modelos y patrones establecidos en el Antiguo Testamento. Por Dios mismo. Es más, me imagino que Pipe lo sabe, el modelo patrón de adoración que llevamos hoy en día en las congregaciones lo tomamos del rey David, que es del Antiguo Testamento. Del tabernáculo, no es un estilo levítico de sacerdocio arónico. ¿No? Y es obviamente como adelantado, o sea, David vive como un adelantamiento a los tiempos, porque él no tiene que vivir eso del lugar santo, lugar santísimo, atrio. Él se mete de afuera a la presencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? ¿No? Acercarnos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. Pero eso es Nuevo Testamento. Y David lo vive en el Antiguo Testamento. Por eso creo que mucho lo que marcó esas excepciones tiene que ver con lo que la Biblia marca, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. La actitud. Por eso hace Dios una acepción. Porque dice, no entrará un hijo ilegítimo o que nace fuera del matrimonio en la congregación de Dios, ni él ni 9 generaciones adelante, 9 descendientes, hijos, nietos, bisnietos, y ya no sé, tatara. O sea, está excluido. Y eso nos lleva a la conclusión, al ver la actitud siempre manifiesta de David desde adolescente de adorador, a que la adoración a final de cuentas puede moldear nuestro corazón al corazón de Dios. Porque eso es lo que la Biblia resalta. David la regó cañón, cometió errores, o sea, podríamos hablar de David horrores, pero la Biblia marca generacionalmente 2 cosas: que sirvió a su generación y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Y eso es resultado, creo, de su actitud de adorador, desde que tiene uso de razón, por lo menos que nos marca la Biblia, hasta que Dios lo llama a su presencia. Eso caracterizó a David. Por eso, cuando él ofrece en la porción que leímos en la era de Ornán, y dice, no, ¿cómo me vas a regalar los bueyes, el arado, las cosas de madera para hacer la leña? Y ofrece, eso es tuyo. Y yo tengo que ofrecer algo que es mío y que me cueste. Y lo compró por 50 monedas de plata para ofrecerle a Dios algo valioso, porque él había sido levantado como rey, había podido adorar frente a la presencia de Dios. Primero el rey era Saúl, y luego le dice un día Saúl a su esposa Mical, hija de Saúl, Dios que me escogió en preferencia a tu padre. O sea, totalmente fuera del plan original de Dios, si se puede llamar así. Lo levanta como rey y le permite ser sacerdote. Él tiene que ofrecer algo a Dios que le cueste. Yo creo que esa es la parte del secreto del corazón de David, que él era un hombre agradecido. Él entendía cuál era su condición. Qué tremendo. Él entendía de dónde venía, él entendía que no merecía nada, y a causa de eso él sabía el valor de lo que tenía que ofrecer. Porque dice, no, ¿cómo voy a simplemente hacerlo así delante de Dios si Él me dio todo? O sea, no puedo. Era alguien agradecido, y cuando hay un entendimiento de la gratitud, sabemos que lo que debemos de dar no puede ser cualquier cosa, tiene que ser algo valioso. Tocaste a una cosa que no hemos hablado, pero es la gratitud la que nos lleva a adorar. O sea, el resultado de la gratitud hacia Dios es la adoración y el servicio genuino que tocabas cuando Satanás le dijo, te lo daré si postrado me adorares, y Jesús le contestó, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero el tiempo se nos va. Aunque tenemos aquí al productor, aquí su otro productor, Barroso, nos dice que córtenle. Pues bueno, es que uno se emociona, ¿sí o no, muchachos? Todos los que están en la casa los oí decir, sí, en las transmisiones.
No falten el próximo miércoles, esto está impresionante. La próxima sesión vamos a iniciar con este asunto de David. Vamos a ver con claridad cómo, no mereciendo nada, Dios le dio todo por su corazón. El que Dios busca, que sea de un verdadero adorador. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, gracias por esta palabra analizada sobre el entendimiento creciente o increciendo que nos das. Un aumento de entendimiento para saber cómo adorarte. A veces no lo hacemos por ignorancia, otras veces no lo sabemos porque hay una batalla, pero queremos entender que tú, que nos has dado todo, mereces nuestra adoración, que te ponemos en primer lugar, y con todo lo que hacemos, no solo con nuestros cantos, con nuestra vida, te adoramos. Gracias, que esto quede en los corazones de todos nosotros y nos ayude a tener esta actitud de verdaderos adoradores. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Gracias, Sergio. Gracias, Pipe.